momento. Antes de que os vayáis, porque me veis aquí sentado solo, esperaros un segundo, porque lo que os tengo preparado va a ser genial. Os traigo una entrevista con un chico que yo conocí hace pocos meses y que me ha descubierto un mundo completamente nuevo. Es el de las rutas misteriosas. Es decir, hacer una ruta por tu ciudad favorita, porque seguramente haya, y que te descubren, pues, una parte de esa ciudad que desconocías. Hablamos de leyendas, hablamos de psicofonías, hablamos de historias de fantasmas, de cementerios. Él tiene varios libros, yo aquí tengo dos de ellos, Cartagena Sobrenatural y Cementerios Insólitos de Cartagena, y en ellos habla sobre la historia de esos lugares, sobre historias que seguramente no puedas conocer de otra forma que a partir de él. Y antes de que os vayáis y de que él se conecte, esperaos al final, porque tengo una historia sobrenatural de Torrevieja. Bueno, Santi, muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias a ti, Samuel, por invitarme. Es un placer, la verdad. Antes de nada, por favor, cuéntanos quién eres, porque quizás la audiencia no conoce a qué te dedicas. Posiblemente. Bueno, me llamo Santi García, soy arqueólogo y desde hace unos años estoy en el proyecto de Rutas Misteriosas, en donde pues cada semana compartimos un poquito o acercamos al público en general el mundo del misterio desde todas sus vertientes, desde el misterio histórico, legendario, antropología, arqueología, mundo paranormal, etcétera. Y bueno, fruto de todo eso, también pues las investigaciones que tengo que llevar a cabo para poder realizar las actividades en vivo e en directo, pues una serie de libros que este año 2023, si no pasa nada, pues saldrán 3 libros más a la ¿Ves? venta. Sí, O sea que escribo ya ha rápido, llevado un trabajo detrás. claro. Son muchos años. Piensa que desde el año 97 profesionalmente me dedico a la investigación como arqueólogo y desde el año 2014 enfocado al misterio. Nunca había, digamos, publicado, sí, por supuesto, a nivel científico muchísimas publicaciones, pero a nivel divulgativo nunca me había puesto a publicar, salvo un librito o dos entre 2016 y 2018. Por lo tanto, había mucha información que desde el año 2020 hacia acá pues está saliendo a la luz. Claro, justo en 2000, en el 97 fue cuando yo nací. Pues, que la gente vaya haciendo cábalas Sí, exacto, no y hace falta más o menos, que digamos nuestra edad. Y efectivamente. aparte, que ya te digo, esta faceta tuya de guía turístico, tienes otra faceta que es la de escritor, como nos comentas. Y yo aquí tengo dos de tus libros, que es el de Cartagena Sobrenatural Ajá. y el de Cementerios Insólitos. Y antes de comenzar la entrevista propiamente dicha, yo quería remarcar que este tipo de libros o el enfoque que tú haces del misterio no es un enfoque para dar miedo. O sea, no vas a encontrar experiencias paranormales ni cuestiones que o sea, te van a obligar a dejar de leer. Todo lo contrario. Te basas en la historia, te basas en crímenes que han pasado. Entonces, animar desde aquí al público a que asista a estas rutas misteriosas, pero desde un punto de vista interesante, para conocer otra faceta de la ciudad. Sí, efectivamente, yo no lo hubiera definido mejor, Samuel. Es una forma de acercarte a la historia, en este caso de Cartagena, desde un punto de vista histórico y un análisis metodológico de esos casos que se presentan en los libros que acabas de mostrar, tanto Cartagena Sobrenatural como Cementerios Insólitos Cartagena. Lo que hacen es trasladarnos a un pasado y a intentar a preguntarnos a nosotros mismos si es verdad esas típicas leyendas que nos han ido contando nuestros abuelos o nuestros padres, o incluso, aunque no den miedo, pero ese temor que nos generaban de pequeños, a lo mejor para evitar que nos hiciésemos daño o tuviésemos algún tipo de problema, pues a lo mejor en los libros lo que intento demostrar es que no tanto es una simple leyenda, que se basa en una realidad
y que aunque luego se transforma con el paso de los años, pero que tiene su base real y es lo que se intenta demostrar, ¿no? Desmitificar o justificar la leyenda que en ese momento esté exponiendo en el libro. Claro, tú tienes o sea, porque tú trabajas en Cartagena. ¿Todas las rutas que haces son allí o también por los alrededores? Pues empecé en Cartagena, pero yo he llegado a estar, de hecho estoy moviéndome por toda la zona del sureste. Llegué a implantar en Elche, ahora lo está haciendo una compañera, pero sobre todo en época de verano, en época estival, lo que estoy es desde toda la zona del litoral de la región de Murcia, todo el litoral, desde Sí. Cabo de Palos, San Pedro, San Javier, eh, Mazarrón, Águilas, etcétera, y algunas zonas muy concretas, como puede ser Lorca, pues porque también he estado varios años trabajando en la ciudad como arqueólogo y me conozco bastante bien lo que es el tema legendario de la ciudad. Pero lo que bien dices, lo que es digamos, el cuartel general sería Cartagena. Mi compañero Benjamín Amo, lo vais a encontrar en Murcia ciudad. Claro, yo soy de Torrevieja y yo nunca había escuchado que en Torrevieja hubiese este tipo de rutas. Lo más cercano que yo he visto es Alicante, Elche y ya Cartagena y Murcia. Entonces, al irme a vivir a Cartagena, que estoy allí viviendo, dije, vamos a probar. Y sí es cierto que se descubre un nuevo mundo dentro de la ciudad y después cuando vas andando por la ciudad vas diciendo, aquí me contó Santi esto, aquí pasó no sé qué. Y yo me acuerdo una que hice contigo que nos contabas que en uno de los balcones se veía la sombra de una mujer que estaba esperando a su hijo, que se había ido. No Ujú. me acuerdo muy bien cómo era, pero siempre que paso por ese balcón, miro a ver si está la mujer. Obviamente nunca la veo, pero siempre me ha quedado con eso. Es una historia Sí, que de verdad que me impactó. sí, te refieres a la casa del cónsul alemán, que Sí, está pues en el extremo de la calle Muralla del Mar, en donde la tradición, la leyenda urbana, bueno, dice que una mujer pierde a su hijo, el chaval se tiene que ir a la guerra, ya pasan años y se queda esperándolo a que vuelva, nunca vuelve. El chaval fallece en la Segunda Guerra Mundial y básicamente muere prácticamente en la misma casa y la leyenda, insisto, la leyenda urbana dice que su espectro, su aparición, su bionomía todavía se puede ver al alba, ¿no? Al alba, en lo que es el mirador de la propia casa, de la propia mansión. claro, lo interesante Mm. también es que durante la ruta tú nos vas mostrando fotos, nos vas mostrando vídeos y, por ejemplo, creo que en este caso nos enseñaste una foto de esa señora, Sí, correcto, el día de su boda. el día de su boda, que Eh, era muy fea. bueno, eso ya en función ya para gustos colores. Yo siempre os digo en la visita que, bueno, pues digamos el umbral de belleza de principios del siglo XX, ella era una de las personas más atractivas de toda Cartagena. No, pero se hizo la gracia Sí, ¿os sí, llama sí, algo sí. la atención esta foto? Y todo el mundo diciendo, es que es muy fea. Sí, intento siempre buscar lo que es el choque, buscar la referencia, ¿no? Y como bien dices, pues el hecho de que se te haya quedado esa imagen, ¿no? Pues es muy, muy interesante porque en realidad lo que se busca es que obviamente todo lo que se cuenta en esas 2 horas de visita es muy difícil recordarlo, pero flashes en concreto, momentos puntuales de la visita, pues la verdad es que me halaga que lo recuerdes, sí. Como la psicofonía que nos mostraste y todo esto. Pero antes de entrar en las experiencias y historias que quiero que nos cuentes, hazte un poco de publicidad y cuéntanos de qué van tus libros siguientes y cuándo se publican. Ajá. Bueno, pues tú tienes en tus manos Cartagena Sobrenatural. Sí, En ese sentido, y este. siguiendo la línea de ambas publicaciones, el año pasado salió Murcia, Región Sobrenatural, en donde trato toda la región de Murcia. Y este mes de mayo, antes de mayo, porque ya tenemos una firma en Valencia adjudicada para el libro que te voy a comentar, antes de mayo tiene que estar a la venta España Sobrenatural, que cierra la trilogía sobrenatural que llevo trabajando sobre ella pues desde el año 2019. Trabajando me refiero de redacción, de documentación, décadas mucho Claro. antes de todo eso.
Por lo tanto, en mayo España Sobrenatural va a salir a la luz. Ya está en editorial, ya están con las galeradas y con las pruebas de imprenta. La semana que viene, justo la semana que viene, a mediados de la semana que viene, es decir, pues más o menos cuando salga el podcast, saldrá ya a la venta Cementerios Insólitos Murcia. En tus manos tienes Cartagena. Sí. Pues hay un librito que he dedicado un volumen exclusivamente al cementerio de nuestro Padre Jesús en Murcia, en donde asesinatos, ouijas, satanismo, masones, una serie de historias he podido documentar, he podido atesorar que estaban totalmente perdidas en los archivos nacionales y provinciales y que bueno, van a salir a la luz en nada, en 7 días. Y el Pues lo tercero que sale a la compraremos. venta, muchas gracias. Aprovecho también y lo comento, el 7 de marzo, si me permites, lo voy a presentar oficialmente en el ámbito cultural Corte Inglés en Murcia, en una gala, bueno, una conferencia que vamos a hacer ahí bastante interesante. Y el tercer libro, que está ahora mismo terminándose la fase de redacción, sería también de la colección Cementerios Insólitos, pero nos vamos a centrar, y en este caso lo hago con mi compañera de Rutas Misteriosas, Verónica Cano, ella es criminóloga, en Elche. De tal manera que la colección Cementerios Insólitos ya tiene Cartagena, La Unión, Murcia y dentro de muy poquito, en este mismo año, ya te digo, Elche. Bueno, pues ya solo queda que empieces por la zona donde nací, Torrevieja, Orihuela, Guardamar. Efectivamente. A mí hay una cosa que me gusta mucho de tu trabajo y es que, aunque sean historias sobrenaturales, siempre recaen sobre algo histórico y algo constatable. Por ejemplo, Correcto, para mí, dime, ¿me dime. puedes contar cómo es el proceso de investigación? ¿De dónde surge, por ejemplo, una idea para investigar sobre un caso o este tipo de cosas? Pues básicamente surge, y fíjate que no, el punto de partida no tiene nada que ver con archivos ni con nada relacionado con la historia. El punto de partida está en las calles, en los pueblecitos, Mm. en las barras de bar, en los casinos culturales, en donde la gente se reúne y empieza a contar cosas. Eh, Ahí es donde está lo que yo hablo en muchas ocasiones, la microhistoria de la gran historia de una Sí. ciudad. Es decir, esas pequeñitas historias de cada uno de nosotros que si las unimos forman la gran, digamos, la gran idiosincrasia, la gran historia de Cartagena, de Murcia, de Elche, de Torrevieja, de donde sea. Ahí pues te surge una leyenda o una tradición. Y de esa tradición, de esa leyenda, pues vas rascando. Y ahí es donde comienza el proceso de investigación histórica. Buscas recortes de prensa, buscas noticias de viajeros en el siglo XVII, siglo XVIII, en función del caso en sí. Por ejemplo, si me permites que te ponga un ejemplo Sí, claro, lo que tú quieras. muy aclaratorio, um, estando trabajando, documentando para la visita en Lorca, me llega una noticia, pero una noticia de viva voz, de una persona que recordaba que en su casa entraban unas señoras vestidas de negro cada vez que había alguien que estaba muy malito, muy malito, muy malito, y, y bueno, esa persona dejaba de sufrir, pero es que se moría. Y coincidía siempre que entraban esas personas vestidas de negro. Bueno, pues con esa simple noticia, rasco en la historia de Lorca, rasco en la historia de la región. Y llego a la conclusión de que esas personas, con esa descripción que se me da, eran conocidas como los acabadores. Es decir, una especie de eutanasia de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero claro, ya que estás ahí, ya que tienes a los acabadores, entre comillas, documentados, sigue rastreando. Eran un oficio anclado en la Inquisición, es decir, pertenecientes a lo que es la propia Inquisición. La Inquisición tenía abogados, portadores, verdugos, Mm. personas de tortura, por supuesto, jueces y también acabadores, en donde por clemencia, por misericordia, pues si había que llegar ese momento, pues esa persona terminaba con la vida de la otra persona que estaba agonizando. Esa figura va pasando ya no solo como un trabajo del Santo Oficio, sino ya
a nivel más popular, en donde cualquier persona que lo necesitase podía llamar al acabador de la zona, que tampoco había muchos. Termina la Inquisición, es decir, 1820, la Inquisición desaparece, esas figuras entran en la clandestinidad, nadie reconoce a los acabadores, pero siguen funcionando. Y en la región de Murcia los he podido documentar hasta los años 40 del siglo pasado, del No siglo me XX, digas. un poquito después de la Guerra Civil. Se llamaban tal cual, se llamaban así, acabadores. El rito es muy complejo, pero vamos, al fin de cuentas terminaban con la vida del agonizante. Y lo interesante, insisto, es que de una simple noticia, de un simple esbozo, pues buscas en documentos, tanto históricos, arqueológicos, antropológicos, cualquier documento, cualquier fuente que te pueda dar veracidad a ese testimonio, ahora o en el pasado, y de ahí tiras hasta ver hasta dónde llegas. Pues los acabadores es uno de los ejemplos que más me llamó la atención, entre otras cosas, primero, porque los documentos en las regiones hasta los años 40 Sí, y porque a día de hoy, en el arco mediterráneo, sobre todo en la zona de Cerdeña, en la zona de Sicilia, todavía existe esa figura. A día de aún hoy, a día de hoy. 2023. Uh-huh. Sí. ¿Y te has encontrado con algún caso que no tenga solución o que tenga una solución pero los mismos papeles digan que es algo insólito, que no tiene explicación? Sí, hay muchísimas de las historias. Nosotros en Rutas Misteriosas os ponemos un 15%, un 10% de todo lo que tenemos documentado y a lo largo de la visita, si recuerdas, pues hay cosas que se pueden explicar y otras que no. Yo me he Claro, encontrado de todo. Historias o leyendas que no he podido corroborar, por ejemplo, bueno, pues los avistamientos ovni, que hombre, claro. últimamente están muy de moda. A ver, como fenómeno ovni como tal, es decir, objeto volador no identificado, por supuesto, documentas lo que es la experiencia del testigo, pero lo que es la explicación a ese fenómeno, hay veces que es imposible de dar una respuesta lógica. Recuerdo, por ejemplo, el caso del Tamames, un petrolero que venía en dirección a Cartagena desde, pues prácticamente desde Torrevieja Hmm. y que se ve rodeado por 50 luces que ellos no supieron en ese momento que eran y que luego el Ministerio de Defensa lo que dice que eran de la base aérea de Alcantarilla paracaidistas que llevaban lucecitas en lo que es la frente y por eso estaban viendo tantas luces cayendo hacia su zona. Claro, Pero pero eso claro, ya te te lo crees o coges, no, ¿no? no, sobre todo, a ver, no es que te lo creas o no, te coges los testimonios que están en el informe del Ejército del Aire de los testigos y el volumen de las esferas no eran lucecitas pequeñas, eran grandes esferas luminosas. Claro. Entonces, por muy grande que sean esos focos que llevaban en los paracaidistas en la alcantarilla en la frente, no es imposible. O sea, hay versiones que se contradicen. Precisamente hace unas semanas estaba corrigiendo un libro, porque yo, o sea, me dedico a corregir en algunas editoriales, y me llegó un libro de un hombre que hacía una investigación sobre los ovnis y concluía con que la ilusión de ver un ovni es igual a la de ver a una virgen o a la de ver un santo. O sea, no se puede constatar y eso queda en la fe que tenga la persona. Y esa similitud al final me dejó pensando un tiempo y dije, pues es cierto, o sea, es fe ciega, pero claro, en estos casos hay certificado de que esas luces fueron en ese momento, que eran de un diámetro determinado, y claro, ahí ya Uh -huh. no interviene la fe, interviene que hay un documento que lo demuestra. Correcto. Exactamente igual que sucede, por ejemplo, o sucedió en el año 2021, que por cierto, hace un par de semanas estuve en mitad del cementerio, estuvimos viéndolos. El famoso tren de luces, las famosas 62 luces que se ven de vez en cuando en el cielo, que son los satélites de Elon Musk que nos dan cobertura de 5G y que se lanzó en el 2021, entre otros muchos, pero que las primeras personas que comienzan a ver esa experiencia, esas 62 luces, una detrás de otra,
pensaban que era cualquier cosa menos satélites. Claro. Lo que tú dices, depende de las creencias que tú tengas, depende de la cultura que tú tengas o de cómo te hayan formado, pues vas a poder ver una cosa u otra. También te digo que si no se lleva cuidado a la hora de analizar la documentación, la sugestión es muy mala. Total. Y quien quiere ver ovnis, o sea, quien quiere ver alienígenas, lo va a ver. Sí. No sé si me explico. Si estás buscando, yo qué sé, si estás buscando, Gnomos en el um, bosque los vas a encontrar. sí, lo vas a encontrar efectivamente, aunque sea una seta de forma rara, efectivamente. Has mencionado antes que estabas en el cementerio y no sé si lo hemos dejado claro, pero hay una visita que tú haces al cementerio de Cartagena donde explicas pues algunas cuestiones como las que nos comentaste de la campanita en algunas lápidas y dejémoslo ahí para que la gente se apunte sobre todo a la del cementerio, que sabe que yo voy a ir dentro de poco, no sé cuándo, pero iré. Y también hay Perfecto. una cuestión interesante en las visitas que hacemos, y es que al final se hace como una pequeña reunión donde cada uno da sus impresiones sobre sus propias experiencias. Eh, Eso también es un punto donde tú puedes seguir investigando una historia, ¿no? Claro. Ese es el bonus track que no todo el mundo conoce, pero que todo el mundo puede participar de él. Yo normalmente cuando cierro una visita, cuando digamos os agradezco y nos despedimos hasta la próxima, yo no me voy, yo me quedo allí. Sí. Y muchos de vosotros os quedáis pues repasando las historias o incluso comentando experiencias personales. Eso significa que las historias de las que nos nutrimos no son historias muertas. Hay que seguir investigando. Yo sigo investigando sobre la que tú hiciste de Cartagena Tenebrosa. Constantemente están saliendo nuevos datos. Entonces, parte de ese núcleo, de ese sustrato de información, sois vosotros mismos, sois Sí. los propios testigos donde a lo mejor sin querer me ponéis en la pista de un hecho insólito y a cabo de los meses consigo documentar ese hecho y no solo lo documento, sino lo puedo llegar a explicar, lo puedo llegar a justificar. Por supuesto que sí. En la que yo fui, en el bonus track, como comentas, una de las chicas dijo que había ido a no sé qué catedral, no me acuerdo de cuál era. Sé que no era en Cartagena, era en España, pero no era en Cartagena. Y comentaba que al entrar en una puerta sentía como una fuerza que le echaba para atrás. Y yo estaba allí con mi pareja y claro, nos sentimos un poco como diciendo, qué historia tan heavy. Eh, ¿Nos puedes contar alguna de estas que te hayan contado o que hayas vivido tú, algo sobrenatural, algo paranormal? No es tan heavy como parece, o sea, suena heavy Sí, escucharlo, pero no es tan extraño. Am, Piensa que estamos rodeados de energía, ¿vale? mm, Todos nosotros somos energía. No, mi energía ahora mismo está impregnando esta habitación, tú estás impregnando la habitación que tú tienes, que en donde estás, aunque no seamos conscientes. Un ejemplo, sí, cuando ahí vemos 5, 6, 10 personas en una misma habitación y está cerrada, el que entra de fuera nota como el ambiente cargado. claro. Dice, oh, pues, ¿qué calor hace aquí? O cosas así. Vale, eso es que todas nuestras energías están impregnando esa habitación. Es tan simple como eso. Bien, pues hay lugares en donde esa carga de energía es brutalmente mayor. Y hay personas, por su especial sensibilidad, que pueden llegar a reaccionar a esas energías. Ejemplo, no sé si habrás escuchado que hay personas que son alérgicas a las ondas wifi, por ejemplo. No pueden tener wifi en casa, no pueden tener eh, un teléfono con cobertura GPRS, no pueden tener porque les duele la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa enfermedad existe tal cual reaccionan estas personas, otras personas obviamente no se ponen tan malas, no son alérgicas en ese sentido a ese tipo de ondas, pero sí que hay lugares donde se puede reaccionar. Un ejemplo es en Cartagena la cripta de San José. La cripta de San José, que está bajo la muralla púnica, Mm, son casi 100 nichos excavados desde el año 92 hasta prácticamente el año 2000. Los cuerpos en descomposición, digamos, sufrieron un impasse temporal desde que la cripta colapsa en el siglo XVII hasta que se comienza de nuevo a excavar a finales del siglo XX,
Esos cuerpos descomponiéndose generan energía, metano, fósforo, carbono, etcétera, etcétera, y todo eso impregna el museo. A día de hoy hay personas que reaccionan, hay personas que se sienten realmente, se sienten mal cuando están en ese entorno, e incluso hay tanta carga de energía electrostática que ha impregnado las zonas metálicas del museo. O sea, tú vas ahora mismo a ese museo, vas a apoyarte en una barandilla y te da un chispazo, te da una descarga. Me pasó. Pues a eso me refiero. Eso es lo que sucede, solo que en lugares muy concretos, no tiene por qué ser una cripta, puede ser una habitación o puede ser yo qué sé, un pasillo. Sobre todo zonas oscuras, zonas de hospitales, donde la energía, el tránsito de personas es y ha sido constante. Es muy fácil llegar a sentirse mal y decir, no sé qué pasa, pero aquí no me gusta estar. Eso es una cosa. Y otra cosa es algo que se puede explicar por la ciencia, que esto también es ciencia, pero de una manera mucho más sencilla. Por ejemplo, en Toledo hay una cripta, ahora mismo estoy hablando de memoria, pero está muy cerquita, muy cerquita de lo que es una de las puertas imperiales, una de las puertas de acceso Sí, al Toledo clásico, al Toledo antiguo. Um, era un antiguo hospital y se reformó, ¿vale? Ahí hay una cripta y en esa cripta te colocas en el centro, en el mismo centro, y puedes escuchar lo que estén murmullando la gente que está prácticamente en el extremo opuesto de la cripta. Es un juego de sonido. Eh, Desde el mismo centro, en un diámetro X, tú puedes escuchar al resto de personas y a lo mejor están en voz bajita, pues lo estás escuchando como si estuviesen a tu lado. Claro, eso cuando lo experimentas por primera vez dices, "Buah, esto es magia, esto es brujería". yo me Bueno, no es cago. brujería, no es brujería, porque en realidad, ciertamente, tú imagínate, estás visitando esa zona, estás solo, absolutamente solo, y estás escuchando voces constantemente. Miras por todos los lados y a lo mejor la persona más cerca que tienes la tienes a 20 metros, pero tú lo estás escuchando como si estuviera a tu lado. Bueno, pues eso es simplemente la forma de construcción que tiene esa cripta, que tiene una acústica espectacular. Bueno, pues igual que esto es ciencia, la impregnación de energías también es ciencia. Y hay gente, insisto, que es más proclive a reaccionar a esas energías. O Y sea, ese tú es el siempre le caso que intentas buscar comentó. la parte científica a las historias, ¿no? Correcto. Yo soy más partidario de pensar, de creer en la fantasía, de pensar que la Ouija es porque hay un ser ahí que nos está queriendo contar algo. Depende de lo que estemos haciendo y depende qué instrumento estés usando. Em, por la experiencia, que a lo mejor dentro de 2 años te digo lo contrario, pero por la experiencia que voy teniendo, puedo distinguir dos tipos en este caso, psicofonías o de experiencias. Una relacionada con esas energías que te estoy comentando, que se quedan impregnadas en el pasado. Mm, Por lo tanto, una psicofonía como tal es la captación de esa energía impregnada en el pasado y siempre vamos a recoger el mismo sonido, solo que conforme van pasando los años a menos intensidad, a menos decibelios, es decir, que va desapareciendo. Y otra cosa muy diferente es cuando ese sonido te está llamando por tu nombre o está incitándote, llamándote la atención de alguna manera. Ahí ya entramos en un terreno en donde la ciencia desaparece y comienza la paraciencia. Que ya, ojo, recordemos que lo que hace 100 años era un misterio, era una leyenda, era un acto de brujería prácticamente, hoy es ciencia. no, claro. Y que al final, cuanto más años van pasando, más cosas se van explicando, ¿no? Bueno, y eso así es la evolución. Y también es importante recalcar que muchas veces la realidad da más miedo que la ficción, porque Sí. ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, Santi, eh, ¿no puedes contar brevemente lo que nos contaste que pasó en el cementerio con unos gatos? Sí, sí, de hecho me pasó a mí directamente. Yo para generar la visita al cementerio, entre otras cosas, pues hice un reportaje fotográfico.
Hay un momento determinado de ese reportaje que yo intento hacer una foto a un ángel, además que fue la primera imagen de publicidad que salió de la visita. Pero para hacer esa foto, además la tenía, estaba a unos 2 metros y pico en perspectiva. Para hacer esa foto necesité 2 cámaras. O sea, una de ellas se me rompió. Y a día de hoy, la única explicación que le puedo dar es la que te voy a dar ahora mismo. Pero vamos, básicamente el desarrollo fue el siguiente. Estoy intentando hacer la foto, estoy a 3 metros de distancia de la estatua y la cámara reflex no me enfoca. No hay manera de que enfoque. Es como si te intentase hacer una foto a un objeto que tuviese nada, 5 centímetros. Intento enfocar, no hay manera de que enfoque y intento forzar ese enfoque. Lo pongo todo manual, intento enfocar yo, no hay forma. De repente noto como el motorcito de lo que es el zoom empieza a trabajar solo, noto como la cámara se me descarga de batería, pongo una batería nueva, se vuelve a descargar en pocos minutos y lo que dices de los gatos, veo cómo empiezan a rodearme en un círculo casi perfecto. Yo llegué a contar 12, pero seguro que había más gatos, y empiezan a maullar hacia afuera mía, pero un maullido como si les estuviesen retorciendo las entrañas a los gatos. Eh, Cuanto menos te preocupas en esas circunstancias. Y tanto. Y bueno, justo cuando ellos terminan de maullar, oigo un chasquido en la cámara y hasta día de hoy no ha vuelto a funcionar esa cámara. Eh, Curioso es, esa anécdota siempre la cuento en la visita al cementerio y por casualidades de la vida, la primera vez que hago la visita, digamos, los dueños de la estatua que yo estaba haciendo esa fotografía vienen a la actividad. Y cuando más o menos me escuchan decir la fecha, que yo estaba intentando hacer la foto, mediados de mayo del 19, termina la visita y tal, y se me acercan en ese bonus track y me dicen que hacía muy poquitos días que ellos acababan de enterrar a un familiar en el momento que yo estaba intentando hacer la foto. Lo único que se me vino a la mente para poder justificar ese, que esas cosas raras que me estaban pasando es precisamente esa impregnación de energía que se generó a la hora de inhumar a una persona dentro ya de una fosa con personas inhumadas. Ya, claro. Los gases en descomposición fueron los que impregnaron todo el entorno. Y eso es lo que hizo saltar prácticamente por los aires la propia cámara y reaccionar a sí mismo a los gatos. Muy interesante, Santi, ¿eh? Me quedaría escuchándote, yo que sé, 2 horas más. Bueno, para escucharte 2 horas podemos ir a tus guías. Efectivamente. Muchas gracias por venir al podcast y obviamente iremos a tus visitas. Espérame en una del cementerio, que dentro de poco iré, y compraremos tus libros también. Pues muchísimas gracias, Samuel. Insisto, lo que necesites, pues aquí me tienes. Un saludo muy, 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 muy fuerte a ti, a tus oyentes. Y como siempre digo, nos vemos y nos escuchamos en las calles. Pues muchas gracias, Santi. Ha sido un placer. Igualmente. Es el momento. La entrevista con Santi ha sido genial. Me quedaría escuchándole durante horas. Bueno, como le he dicho, estaría escuchándole sus historias, iría a todas sus rutas, porque es que de verdad que todos estos temas a mí me apasionan, me interesan muchísimo. Hay algo en ellos como que me despierta algo dentro. Cuando se habla de ovnis, cuando se habla de ouijas, cuando se habla de cosas que no tienen explicación, me interesa. Pero cuando hay una explicación detrás y te lo explica, me llama muchísimo más. Y más cuando te están hablando sobre un sitio en el que conoces y en el que has paseado. Por eso mismo, en esta parte final del podcast, os quería comentar un caso que viví, bueno, de cerca tampoco. Me contaron y os quería comentar, o sea, no voy a decir ni nombres, no voy a decir ni personajes, ni sitios, ni calles, ni nada. Solo voy a contar lo que pasó. Y para esto le he metido un poco de fantasía, lo he escrito, lo he dramatizado y os lo quiero contar. Nos encontramos en Torrevieja, 2022, agosto.
un grupo de obreros reciben el encargo de una reforma. Estos, como es habitual en ellos, reciben el aviso y preparan los materiales para su primera visita. Esta casa es una planta baja, que lleva cerrada muchos años, muchísimos, casi un siglo. La antigua generación, los dueños de la vivienda, murieron y sus hijos, que no vivían en el pueblo, la cerraron, pues no les interesaba. El tiempo se encargó de llenarla de polvo y suciedad. Tapiaron las ventanas, también la puerta. Hacía mucho tiempo que la luz del sol no entraba allí. Un familiar, algún nieto seguramente, decidió sacarle partido, reformarla para tener una segunda vivienda. Quizás la alquilaría, le sacaría algún partido. Reformarla, por ejemplo, para tener una segunda vivienda. Sus padres, ya mayores, le dieron un martillo para entrar en vez de una llave. Cuando entró, los muebles estaban destrozados por la humedad. Las camas donde durmieron sus antepasados estaban plagadas de insectos. Allí encontraron un sitio tranquilo donde vivir. Tras todo el trabajo, se dio cuenta de que él solo no iba a poder con todo ello, por lo que llamó a los obreros. En pocas semanas, ponle un mes, te pintamos las paredes, arreglamos las ventanas y puertas, también la de la entrada. Una blindada, por ejemplo, dijeron los obreros. La semana siguiente, mientras estos cambiaban la persiana de la habitación del fondo, encontraron algo que no se esperaban: huesos. Ninguno de ellos sabía diferenciarlos con los de los animales, aunque la impresión fue la misma. Llamaron al dueño, que allí se presentó, también la policía, pues en el cajón encontraron completo un esqueleto humano, con cráneo incluido. ¿Cuánto tiempo lleva cerrada esta casa? ¿Pertenecía a sus familiares? Los policías preguntaban asombrados, pues todos los huesos se encontraban allí. ¿A qué se dedicaban tus abuelos?, preguntó un obrero. El dueño, sin saber qué responder, quiso preguntarles a sus padres, pero estos tampoco sabían nada. Ninguno tenía idea de lo que había pasado allí dentro. La investigación comenzó. Los policías empezaron a preguntar, también los obreros. Pero el que realmente descubrió lo que pasó fue el nieto. La reforma se paralizó después de buscar más restos humanos, pero no encontraron más. Los únicos que habían en la casa eran los que se encontraban en el cajón de la persiana. Pasado un tiempo, las dudas se agolparon en la cabeza del chico, que no sabía qué sería esa casa. ¿La cerrarían? ¿Podría vivir en ella? Ya no le importaba que hubiesen fantasmas, que hubiesen energías. Lo único que quería era habitarla, sacarle un rédito. Por lo tanto, se puso a investigar por su cuenta. Buscó en internet el nombre de sus abuelos, sus propios apellidos y su influencia en la zona, pero nada, tuvo que indagar más. No había encontrado nada. En esa casa se encontró un baúl grande, de madera, con documentos antiguos que nadie prestaba atención. Uno a uno, y tras leer cartas de amor entre sus antepasados, las facturas, encontró una carta donde su bisabuelo, creía, hablaba con un alumno. Esta cuestión le sorprendió, pues, ¿alumno? ¿Profesor el abuelo? ¿De qué? En otra de estas cartas, el abuelo se comunicaba con el dueño del tanatorio. Buscó el nombre del alumno, también del tanatorio, y dio con el resultado. Su antepasado era profesor de medicina, y allí, en una época antigua, diseccionaba cuerpos humanos para enseñar a sus propios pupilos. Esta es la historia oficial, pero la leyenda puede ser mucho más tenebrosa. Eso ya cae sobre vuestra conciencia y sobre todo sobre vuestra imaginación. Espero que os haya gustado este programa y la semana que viene venimos con más historias. Muchas gracias.